a que te congelo. Sean bienvenidas y bienvenidos a una emisión más de Aprende en Casa 2, en el campo formativo de Ciencias Física para el ciclo escolar 2020-2021. Recuerden que no necesitan ser expertas o expertos para desarrollar su pensamiento científico a través de un modelo educativo a distancia. Hoy nos acompaña la profesora Eva Vilchis González, quien nos explicará a detalle los cambios de estado de agregación de la materia. El título de esta sesión es ¡A que te congelo! Gracias, Enrique. Sean bienvenidas y bienvenidos estudiantes de segundo grado de secundaria y público en general a la sesión de física. Seguro se estarán preguntando de qué nuevos conocimientos nos apropiaremos hoy. Para resolver este interrogante, nos acompañarán en un recorrido científico y tecnológico en el que conocerán y analizarán de forma práctica los cambios de estado de agregación y las propiedades de la materia. Les recuerdo que es muy importante participar en las actividades de la sesión y sugiero que tengan a la mano su cuaderno y lápiz o bolígrafo para anotar las ideas principales, así como preguntas y reflexiones que surjan a partir de lo que analicemos en esta ocasión. No olviden su libro de texto que les ayudará a despejar dudas y a profundizar más en el tema. Profesora Eva, ¿me parece que comencemos? Vamos a iniciar. Para comenzar, anoten las siguientes preguntas y respóndalas en su cuaderno. ¿Por qué la materia cambia de estado de agregación? ¿Cómo se produce la nieve en los volcanes o la escarcha de hielo en los jardines? Ahora sí, ya que respondieron las preguntas, los invito a que veamos el siguiente video. Qué buenos estos hot cakes. ¡Ay, no puede ser! ¿Cómo es posible que tan rápido ya se está derritiendo esta mantequilla? Ahora, ¿dónde dejé la harina? Aquí está la harina. Perfecto, listo. Ahora sí van a quedar. ¡No! El agua del café ya está lista. Todavía no hago los hot cakes, me voy a apurar. A ver. ¿Por qué la mantequilla se derrite tan rápido cuando está en mi mano? ¿Y por qué el agua se evapora al calentarla y se vuelve sólida al enfriarla? Todos los materiales existentes se encuentran en uno de los tres estados de agregación de la materia. Sólido, como las cucharas y los platos. Líquido, como el aceite de cocina y el agua. Y gaseoso, como el combustible de las estufas llamado butano, el oxígeno y otros componentes del aire. En la naturaleza hay materiales y sustancias que se pueden encontrar en alguno de los tres estados de agregación de la materia. El modelo de partículas es útil para explicar la diferencia entre los estados de agregación de la materia. En un sólido, las partículas están unidas por grandes fuerzas de atracción, denominadas fuerzas de cohesión. Y dado que su energía cinética no es capaz de vencer a estas fuerzas, solamente vibran en sus posiciones fijas. Por esto, los sólidos tienen una forma y un volumen definidos. En un líquido, las partículas tienen más energía cinética y están unidas por una menor fuerza de atracción. Por ello se mueven con mayor libertad y se mantienen cercanas entre sí. Por esta razón adquieren la forma del recipiente que los contiene, pero conservan su volumen. En un gas, las partículas tienen tanta energía cinética que vencen a las fuerzas de cohesión y logran moverse rápidamente en todas direcciones, dejando grandes espacios entre sí. Por esta razón los gases se expanden hasta llenar el contenedor que ocupan y adquirir su forma. Debido a los grandes espacios que hay entre sus partículas, los gases pueden comprimirse cuando se ejerce presión sobre ellos. Correcto, comprendo cómo son las partículas en líquidos, sólidos y gases, pero ¿qué pasa con ellas cuando hay cambios en los estados de la materia? Al calentar un sólido, sus partículas adquieren cada vez más energía cinética, de tal modo que vencen a las fuerzas de cohesión que hay entre ellas y comienzan a moverse.
Entonces, el estado sólido pasa a estado líquido. A este proceso se le llama fusión. Cada material en estado sólido cambia a estado líquido a una temperatura determinada, que se denomina punto de fusión. Por ejemplo, el hielo se funde a 0 grados Celsius, la mantequilla a 38 grados Celsius y el hierro a 1535 grados Celsius. Si a un líquido se le proporciona el calor suficiente, las partículas adquieren tal cantidad de energía cinética que pueden desprenderse del resto. A este proceso se le llama vaporización. Pero si se sigue calentando, incluso las partículas del fondo se desprenden para comportarse como gas. Entonces se dice que el líquido entra en ebullición. Cada material en estado líquido cambia a estado gaseoso a una temperatura particular, la cual se conoce como punto de ebullición. Entonces, ¿las partículas del agua dejan de moverse al congelarse? La solidificación es el paso de una sustancia del estado líquido al estado sólido por medio del enfriamiento. En la medida que se enfría el líquido, sus partículas pierden energía cinética y quedan vibrando y unidas por fuerzas de cohesión. Ahora se trata de un sólido. El gas también cambia de estado y puede convertirse en un líquido. A este cambio se le llama condensación y ocurre mediante la disminución de su temperatura. Hay materiales que cambian directamente del estado sólido al estado gaseoso sin pasar por el líquido. A este cambio se le llama sublimación. Las pastillas desodorantes son un ejemplo de ello, pues el sólido se esparce como gas aromatizando el ambiente. Este proceso también ocurre en sentido contrario, es decir, algunos materiales en estado gaseoso pasan directamente al sólido. Este cambio se conoce como sublimación inversa, y un ejemplo del mismo se puede ver en la escarcha que se forma en las paredes de los congeladores, luego de que el vapor del agua del aire se solidifica. Como viste, en muchas situaciones cotidianas, ya sea de la naturaleza o actividades humanas, se presentan diferentes cambios de estado de agregación de la materia, y para que se efectúen, debe aumentar o disminuir la energía térmica. ¿Cuáles cambios puedes identificar? En el video se habló de los cambios de estado, 3 de los 4 estados de agregación de la materia, sólido, líquido y gaseoso. Recordemos que el plasma, a pesar de ser el estado de agregación más abundante en el universo, es difícil de reproducir, ya que se requieren condiciones muy específicas como grandes temperaturas o corrientes eléctricas. Enrique, vamos a realizar unos experimentos para observar los cambios de algunos de los estados de agregación. Muy bien, maestra, eso me encanta. Alumnas y alumnos, les invito a registrar sus observaciones, elaboren dibujos y anoten el o los cambios de estado que se produjeron en cada caso. Mira, Enrique, este experimento es para demostrar el cambio de estado de fusión y el de solidificación. Vamos a realizar el experimento utilizando el siguiente material: un trozo de vela, un cristalizador, lámpara de alcohol. Si desean reproducir esta actividad en casa, pueden utilizar una cuchara de metal grande en lugar del cristalizador y la flama de la estufa para sustituir el mechero. Recuerden usar su bata. Tengan cuidado porque la cuchara de metal se puede calentar muy rápido. Realicen el experimento en compañía de un adulto. Primero vas a tomar un trozo de vela y colócala en el cristalizador. Ahora, con ayuda de la lámpara de alcohol, calienta el pedazo de vela. Observen qué sucede. La parafina se está fundiendo, ¿lo observan? Sí, es verdad. Ya empezó. Enrique, ¿me puedes explicar este cambio de estado diciendo qué está pasando con las partículas de la vela? Al calentar la vela aumenta la energía cinética de sus partículas, por lo que comienza a separarse. Llega un punto en que la separación debilita la fuerza de cohesión. Entonces, la materia pasa del estado sólido al estado líquido. Es decir,
ocurre la fusión del sólido. Al enfriarse la vela va cediendo calor a la atmósfera. Esto hace que la energía cinética de sus partículas disminuya, por lo que los espacios intermoleculares también lo hacen, hasta que la fuerza de cohesión vuelve a ser significativa. Esto produce que la vela pase del estado líquido al estado sólido. Ocurre la solidificación. Se puede observar que la parafina de la vela se solidificó al enfriarse. Así es, Enrique. En nuestra vida cotidiana utilizamos la solidificación cuando hacemos hielo. Extraemos tanto calor a las partículas del agua que se solidifica. Vamos a hacer un experimento para observar la solidificación instantánea del agua. Suena muy interesante, maestra. ¿Qué vamos a utilizar para este experimento? Necesitamos una botella de agua de medio litro, un recipiente donde quepa la botella, cubos de hielo, un plato de cristal y sal. Muy bien, maestra. Ahora díganos, ¿cuál es el procedimiento de este experimento? Introducimos la botella dentro del recipiente, que ya tiene previamente hielo. Lo introducimos. Lo cubrimos con un poquito de hielo. ¿Me ayudas a ponérselo? Pero por supuesto. Y permíteme, le vamos a agregar un poquito de sal. ¿La sal lo va a enfriar más? La sal sirve para disminuir la temperatura del hielo, o sea que va a bajar más. Si es de menos 4 grados centígrados, va a bajar a menos 6, menos 7 grados centígrados, y esto provoca que se absorba el calor del agua. ¿Pongo más hielo? Más hielo, por favor. Bueno, le agregamos otro poco de sal, tratando de que los hielos se cubran totalmente. Y para que a ustedes les funcione más rápido, le agregan medio vaso con agua. ¿Sí? Bueno. Y así esperamos 40 minutos. Si cuentan con un congelador en casa, pueden poner la botella en él durante 1 hora. Y así no tienen que preparar el recipiente con hielos y, bueno, enfriarse las manos. Transcurrido el tiempo, debemos retirar la botella del recipiente o del congelador con mucho cuidado de no agitarla. Enrique, ¿podrías colocar 3 hielos sobre el plato de cristal? Por supuesto. ¿Está bien si los agarro de aquí? Sí. ¿Sí? 1, 2 y 3. Ahora vierte despacio el agua sobre los hielos. Recuerda no agitar la botella. Despacito. Increíble, maestra. El agua se está haciendo hielo en el plato. Pero, ¿por qué pasa eso? Para que la sal se pueda disolver en el agua necesita energía. Esa energía la obtiene en forma de calor del agua, bajando la temperatura de los hielos. En este caso, la sal que se está disolviendo en los hielos absorbe el calor de la botella del agua sin llegar al punto de congelación. Al dejar durante un tiempo prolongado la botella dentro de los hielos, la temperatura del agua puede estar entre los -2 y -4 grados Celsius. Cuando vertimos el agua sobre los cubos de hielo, la temperatura y la presión cambian rápidamente, haciendo que ésta se congele, pasando del estado líquido al estado sólido. A este fenómeno se le llama sobrefusión o superenfriamiento. Este experimento estuvo muy interesante, maestra. ¿Qué más vamos a hacer? Ahora observemos la evaporación y la condensación. Vamos a utilizar agua, vaso de precipitados, lámpara de alcohol, vidrio de reloj y el soporte universal para calentar y un poquito de hielos. En casa pueden sustituir el vaso de precipitados y el vidrio de reloj con un sartén con tapa y en lugar del mechero
pueden usar la flama de la estufa. Nunca, pero nunca realicen esta actividad solos, siempre en compañía de un adulto. Vamos a agregar un poco de agua dentro del vaso de precipitados. Después lo sometemos a calentamiento sobre el soporte universal. Con la ayuda de la lámpara de alcohol vamos a someter a calentamiento. Qué rápido. Vamos a esperar unos minutos a que hierva. Ya que esté hirviendo el agua, le vamos a tapar el vaso de precipitados con el vidrio de reloj. Ya puedes taparla porque mira, ya se ven los vapores. ¿Así Sí. o así? No, la curva es hacia abajo. Ahora vas a colocar unos cubitos de hielo sobre el vidrio de reloj. ¿Uno o dos? Ponle 2. Vamos a esperar unos minutos y observamos lo que sucede. Si se dan cuenta, aquí dentro del recipiente hay muchos vapores de agua. ¿Sí los ves? Sí, sí, sí. ¿Ves algo? Se está derritiendo el hielo, está empezando a ser como tantita agua. Pero en la parte de abajo del cristal se están formando como gotitas. ¿Sí las alcanzas a ver? Ah, sí, claro, por supuesto. Bien. ¿A qué se debe la formación de las gotitas de agua en el vidrio de reloj? En este experimento se producen dos cambios de estado. Como estamos calentando el agua, estamos aumentando la energía cinética de sus partículas. Al alcanzar la temperatura de ebullición, las moléculas tienen tanta energía cinética que la fuerza de cohesión que sentían ya no las pueden mantener juntas y se separan, pasando al estado gaseoso. Esto hace que se evapore el agua. Cuando colocamos el vidrio de reloj y le ponemos los hielos sobre el vaso de precipitados, sucede el proceso contrario. Las partículas del gas ceden energía a las del vidrio de reloj porque está a menor temperatura. Pierden tanta energía que la fuerza de cohesión entre las partículas hace que se sientan ligadas de nuevo y vuelven al estado líquido. Observa, aquí hay unas gotitas de agua. ¿Sí? A este fenómeno se le llama condensación. Este fenómeno lo pueden observar cuando se bañan. El agua sale tan caliente que una parte se evapora. Este vapor de agua, al tocar la superficie de las paredes y techo, se enfría formando gotitas de agua. Otro ejemplo es cuando exhalan su aliento sobre un espejo. Puedes observar cómo se forman microgotas sobre la superficie de este. Bueno, Enrique, ahora vamos a la sublimación y la deposición. Otro experimento. Excelente, maestra. Manos a la obra. Enrique, ¿conoces el hielo seco? He visto que algunas veces personas que venden paletas traen hielo seco para que no se les descongelen. Así es. Bueno, preguntémonos, ¿qué sucederá si introducimos un trozo de hielo seco dentro de un globo? ¿Qué le parece, maestra, si hacemos el experimento? Muy bien, Enrique, pero primero te pones los guantes para evitar accidentes. Y vas a introducir, ya que tengas los guantes puestos, vas a introducir el trozo de hielo seco dentro de un globo. Hazlo rápido porque me campo. Ok. Ahora le vamos a hacer un nudo. Bien. Muy bien, maestra. Entonces hay que esperar. Ay, pero ni tanto, ¿no? Pueden observar que hay un cambio. Observen el globo como va inflando. Así es, pero mientras esperamos, vamos a hacer otro experimento. Necesitamos una lata sin la parte superior, unos cubitos de hielo, 2 cucharadas de sal. Los hielos los vas a poner dentro de la lata. 6. 1, 2. Ay, esto ya está. 3. Y
Ok. Que se nos escapa. Ahora le vamos a agregar sal. Otra vez, como hace rato, hace un momento. Y te voy a pedir de favor que lo agites en círculos durante unos minutos. Mientras vamos a observar lo que sucede en la lata, él va a seguir girando la lata y nosotros vamos a ver qué es lo que está sucediendo con el globo. ¿Se observan? El globito se está inflando cada vez más. Vean los dos. El globo se infló un poquito más, ¿no, maestra? Pero, ¿qué fue lo que ocurrió? Adentro pusimos un trozo de hielo seco. Yo suponía que se iba a derretir. Voy a romper el globo para ver qué queda dentro de él. ¿Les parece? Voy a tomar una aguja. ¿Yo sigo? Tú sigue moviendo. Una aguja y observen. No tiene agua. ¿Viste? Vamos a romper el otro. Bueno, estuvo mejor, no me espanté. Pero no tiene líquido, me dejó sorprendido. Yo pensé que el hielo seco se iba a fusionar como cuando se derriten los hielos de agua. El hielo seco no está formado por agua, se produce con un gas llamado dióxido de carbono a bajas temperaturas. Cuando entra en contacto con la atmósfera, absorbe calor del aire, incrementando su temperatura y sublimándose. Es por eso que no encontramos agua en el globo, pues el hielo seco se transformó en gas de dióxido de carbono. ¿Me permites la lata, Enrique? Ya puedes descansar. ¿Ya? Ay, ay, ay. Observemos qué sucedió en la parte externa de la lata. Pueden observar que tiene un color blanco, es hielo. ¿Qué sucede en este caso? Como pudieron observar al principio, el recipiente estaba seco. Al agregar los hielos y la sal, la temperatura de los hielos y la lata disminuyó aproximadamente hasta menos 4 grados Celsius. Esto hizo que la temperatura del vapor de agua que se encuentra en el aire también bajara hasta congelarse. Por eso podemos ver que en la parte de afuera del recipiente se formó hielo, es decir, el vapor de agua hizo una sublimación inversa o deposición. Esto mismo pasa en las mañanas muy frías, cuando encontramos escarcha en las plantas. Es porque el vapor de agua ha realizado una sublimación inversa. Agradezco a la profesora Eva Vilchis González por su intervención en la sesión de hoy. Muchas gracias por tu apoyo, Enrique. A las alumnas y alumnos les agradezco haber trabajado con nosotros en esta transmisión. Recuerden consultar su libro de texto o fuentes de información confiables si quieren conocer más acerca del tema que revisamos. También inviten a su familia a que observen la elaboración de los experimentos. Se van a divertir. Los esperamos en la siguiente emisión. ¡Hasta pronto!